Hola, bienvenidos de vuelta a The Dragonfly Girl. Soy Annalise y dado que hoy es 23 de abril, día del libro, no se me ocurría una mejor idea para el video de hoy que contarles un poco sobre mi autor favorito, el profesor J.R.R. Tolkien. There will come a poet whose weapon is his word. He will slay you with his tongue. Oh, lay a lie, oh Lord. Lay a lie, lay, oh Lord. He will slay you with his tongue. Oh, lay a lie, oh Los que ya me conocen y los que no son nuevos acá saben que genuinamente no hay cosa que me guste más en el mundo que el mundo que creó Tolkien, la Tierra Media. Es como que súper especial para mí. El primer libro que leí en toda mi vida fue El Hobbit. Tengo múltiples videos hablando sobre este tema. El fondo de pantalla de mi computadora es Eowyn luchando contra el Witch King of Angmar. Esto no es nuevo, pero quería pensar un poco en cómo darle un ángulo nuevo a un tema del que ya he hablado muchísimo en este canal. Y una de las cosas que a veces me preguntan las personas que nunca han leído nada de Tolkien es ¿por dónde empezar? Entonces se me ocurría que para el video de hoy podía ser una buena idea darles más o menos mi guía de si yo tuviera como que volver a empezar, tipo borrar todos mis conocimientos sobre la literatura de este señor y tener que leerlo desde cero, ¿cuál sería como que el orden o el método que yo consideraría como más apropiado para hacerlo? Entonces, no voy a tampoco como que asumir que soy la persona más experta en este tema. Este señor escribió muchísimas cosas, no solo en la Tierra Media, tiene un montón de obras de lingüística, de no ficción, que no están, de ensayos que están como que en un ámbito completamente diferente de lo que yo conozco. Entonces realmente no es como que todo el trabajo de Tolkien va a estar en este video. Voy a tratar de concentrarme más que todo en la Tierra Media y otros libros que yo haya leído de él afuera de eso. Y más o menos como que mi recomendación de cómo yo los leería. Tampoco voy como que a hablar de libros que nunca he leído, incluso dentro de la Tierra Media, porque siento que sería como que poco genuino de mi parte. Entonces simplemente voy a tratar como de dar mi perspectiva. En conclusión, esto es algo subjetivo y esto es lo que voy a tratar de hacer. Yo creo que la forma correcta de empezar con esto es la misma forma de la que yo empecé. Creo que cualquier persona que nunca ha leído a Tolkien antes debería leer primero El Hobbit. Y hay varias razones por las cuales creo que esta es la mejor idea. Primero que nada, narrativamente es una historia bastante simple. Es como que tenés a tu protagonista central, que es Bilbo, tenés a tu mentor, que es Gandalf, tenés a la compañía de Thorin, que son estos 13 enanos que funcionan como una especie de personaje colectivo. Y a pesar de que los nombres son como que bastantes, en realidad debido a similitudes fonéticas, ya que varios de ellos están como que relacionados, son bastante fáciles de aprender mientras seguís leyendo el libro. Y si haces como que una lista mental de cuáles son. Y si te vas a encontrar como que otros personajes en el camino, pero van a tener como que su momento y usualmente es como que pasan y llegas a la siguiente etapa de la historia. Es un viaje del héroe bastante tradicional. Es como que la salida del hogar y luego el llamado a la aventura y las dificultades y el clímax y luego el retorno a casa. Entonces además tenés un lenguaje que es bastante sencillo y bastante accesible, lo cual tiene sentido si tomas en cuenta de que este es un libro que el profesor escribió para sus hijos, pensando en sus hijos como la audiencia. Entonces realmente creo que es como que una muy buena opción para empezar y que además te permite como que ir conociendo varios de los conceptos de la Tierra Media que son importantes en otras obras, como los elfos, como los magos, como el anillo, como los hobbits. Todas esas cosas quedan aclaradas en este libro.
Y además siento de que es un libro como que muy encantador, muy simpático. Entonces creo que es fácil conectar con él y es muy fácil conectar con Bilbo. Porque genuinamente es como que uno de mis protagonistas favoritos de todos los tiempos. Creo que si hiciera como que una lista de cuáles son mis 10 protagonistas favoritos, él estaría ahí y probablemente muy alto en esa lista. Entonces por eso creo que la mejor forma de empezar es con El Hobbit. Además no es un libro muy largo, a pesar de que el equipo de Peter Jackson haya tratado de alargar este material como chicle todo lo posible para las adaptaciones. Es un libro bastante corto. Si no me equivoco son aproximadamente 300 páginas o un poquito menos. Ok, en la edición que tengo yo son 289. Entonces sí es una buena forma de empezar. ¿Qué procede? El Señor de los Anillos. La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Aquí es donde la complejidad sube un poco porque tenés una mayor cantidad de lugares, una mayor cantidad de personajes, una mayor cantidad de eventos y una mayor cantidad de lore, por así decirlo. Entonces básicamente es un libro que requiere un poco más como de atención, un poco más de demanda mental. Pero creo que es una sucesión lógica después de leer El Hobbit, porque además de que cronológicamente es lo que sigue en ese momento, hay varias cosas entre El Hobbit y El Señor de los Anillos que se conectan, que hace de que de cierta forma ya te sientas como que comprometido con esa historia y haga más fácil que puedas seguir leyendo. Entonces iniciamos nuevamente en la comarca. El protagonista es el sobrino de Bilbo, Frodo. Tenés de nuevo como que a los hobbits liderando la historia. Luego tenés nuevamente como que la creación de una compañía, en este caso la Comunidad del Anillo, que viaja junta. Y luego, spoiler, en la conclusión de la Comunidad del Anillo tenés básicamente a esta comunidad quebrándose y dispersándose para tomar distintos caminos. Para que cuando ya llegue a las Dos Torres ya estás como que familiarizado con cuál es la misión principal de todo esto y puedes estar como que un poquito más enganchado con ya la comunidad fragmentada y cada una de las historias que están viviendo separadamente. Entonces, no significa que no puedas leer El Señor de los Anillos sin leer El Hobbit. Esto es una guía completamente opcional, es simplemente lo que yo recomiendo. Para básicamente como que conectar un poco más fácil con Bilbo y con el anillo, para luego pasar a Frodo y el anillo. Pero es lo que yo haría. Pero perfectamente esto podría ser algo que se puede invertir. Tolkien es bastante bueno, sinceramente, en darte suficiente información sobre el mundo en el que estás y cómo funciona el sistema de magia que tiene y los personajes que tiene, como para que una persona pueda leer El Señor de los Anillos y luego leer El Hobbit a forma de precuela. Entonces eso también funcionaría bien. Este simplemente es el orden que yo recomiendo. Luego yo pasaría a El Silmarillion. Nuevamente la complejidad sube. Diría de que básicamente este es como que el nivel difícil básicamente dentro del Legendarium de Tolkien. Incluso yo, que he leído El Silmarillion múltiples veces, siempre que lo releo encuentro algo nuevo o recuerdo algo que tal vez en mi cabeza no fue tan importante la última vez que lo leí y luego es como que, ok, esto me hace clic. Entonces, El Silmarillion es básicamente lo que sucede miles de años antes que El Hobbit y El Señor de los Anillos. Es la creación de la Tierra Media, es la historia de la Primera Edad, es cómo los elfos migraron de Valinor a la Tierra Media, se crearon y se destruyeron los reinos de los elfos de la antigüedad. Se crean los Silmarils, que son como que básicamente estas joyas magníficas creadas por los elfos que contenían la luz de los árboles de Valinor y que causaron incontables guerras y muertes y sufrimiento debido a la necesidad de poseerlas. Tenés también la introducción de los hombres en la Tierra Media y cómo se crearon básicamente como que estos grandes linajes de los hombres. Tenés también la creación de los enanos y los reinos de los enanos. Y básicamente como que todo este sistema de las castas de los elfos, porque básicamente tenés como que los Noldor, tenés los Sindar,
tenés los Telmar, etc. Entonces, el Silmarillion. Yo recomendaría para el Silmarillion buscar una versión ilustrada. Porque yo me di cuenta de que leyendo esta versión ilustrada se sintió mucho menos denso que todas las otras veces que lo he leído. En parte también porque la letra era un poco más grande. Entonces se sintió como una lectura un poquito más suave, más ligera. Lo bueno de esto es que está dividido por los capítulos. Y usualmente es como que los capítulos sí tienen como que una relación cronológica entre ellos. Pero las historias son bastante diferentes. Entonces es como si estuvieras leyendo algo tal vez ligeramente episódico, lo cual tiene sentido porque son hechos que suceden en transcursos de miles de años. Hay bastantes nombres, hay bastantes lugares, hay incontables eventos. Entonces sí es algo que es como que yo ya lo he leído, me tengo que tomar mi tiempo para poder absorberlo bien. Porque además hay muchos personajes que mueren. Entonces es posible de que cuando ya te vayas como que acostumbrando a cuáles son los personajes que hay, cambien. Así que es una cosa potente, es una cosa pesada. Sí. Y es por eso que yo recomiendo leerlo después del Hobbit y después del Señor de los Anillos, porque siento de que esos dos te dan suficiente contexto de la Tierra Media como para encontrar interesante leer esto, para entender además muchísimas de las referencias que hay en el Señor de los Anillos, porque hay referencias a Turin Turambar, hay referencias a Feanor, hay referencias a los Silmarils, hay referencias de Beren y Lúthien, entonces de Morgoth. Entonces sí vale la pena como que leer el Silmarillion si quieres todavía como que expanderte un poquito más allá del Hobbit y el Señor de los Anillos. Y si después de leer el Silmarillion quedas un poquito como con hambre, por así decirlo, de tal vez algunas de estas historias en específico, Christopher Tolkien, que es el tercer hijo del profesor, dedicó gran parte de su vida a básicamente editar y publicar los trabajos de su padre. De hecho, el Silmarillion fue publicado posterior a la muerte del profesor. Entonces, él hizo un trabajo increíble en poder básicamente como que mostrar al mundo las historias de la primera y de la segunda edad. Entonces, él publicó adicionalmente 3 libros que se derivan del Silmarillion, de historias del Silmarillion. Entonces tenemos Los hijos de Húrin, que es básicamente como una especie de extensión de la historia de Turin Turambar y un poquito más allá en la historia, e incluso un poquito antes en la historia. En realidad, este libro me gustaba bastante de niña, lo leí antes de leer el Silmarillion, y de hecho creo que me ayudó a sentirme como que motivada a leer el Silmarillion, porque quería como que saber dónde había más de esto. Así que sí es posible como que leer Los hijos de Húrin antes del Silmarillion, pero también puede servir como que una forma de extensión después de leer el Silmarillion. Entonces, como dije, esto no es una camisa de fuerza, estas son solo mis recomendaciones. Creo que estos dos no se pueden leer antes de leer el Silmarillion, pero este sí. Y la razón por la cual estos dos yo no recomendaría leerlo antes del Silmarillion, de hecho recomendaría leer el Silmarillion, luego leer a Los hijos de Húrin, luego leer Beren y Lúthien y luego leer La caída de Gondolin, porque estos libros son más como para nerds de Tolkien. Porque básicamente en el caso de Beren y Lúthien tenés como que varias de las versiones anteriores de la historia de Beren y Lúthien hasta llegar finalmente a la versión que conocemos en el Silmarillion, que es como que la versión canon, la versión oficial, la versión final, remasterizada, como le quieran decir. Entonces básicamente es como que vamos viendo, tenemos como por ejemplo como que algunos ensayos, tenemos como que alguna información estilo apéndice, y tenemos, sí, como que algunos de los cambios básicamente por los que estuvo pasando Tolkien antes de llegar a la versión final. Por ejemplo, es como que tenemos algunas estructuras que están en poemas, que La caída de Gondolin también tiene cosas así, y sí, hay cosas que resultaron ser bien diferentes al final de las cosas.
que la visión original que existía para este libro. Y en el caso de la caída de Gondolin es un caso bastante similar. De hecho, la caída de Gondolin hay una parte que básicamente está estructurada completamente en poema. Y por alguna razón encuentro eso muy cool, porque la forma de rimar de Tolkien es bastante... Se debería de sentir rebuscada porque son palabras grandes, pero no lo es. Entonces respeto eso bastante de él. Pero sí, estos son como que... Estos son bastante opcionales, la verdad, pero los quería incluir. Y después de leer La caída de Gondolin o de leer el Silmarillion, porque realmente esos 3 libros se los podrían saltar, yo leería La caída de Númenor. Y la razón por la cual yo seguiría con La caída de Númenor es porque básicamente el destino de Númenor está directamente atado al destino de Eärendil, que es básicamente el príncipe que escapa de la caída de Gondolin. Porque básicamente los hijos de Eärendil, que son Elros y Elrond, llegan a ser bastante importantes en la historia de la Tierra Media. Y de hecho, Elros es el primer rey de Númenor. Entonces básicamente esta es como que la historia de toda su descendencia, hasta que eventualmente llegamos a Elendil e Isildur, los cuales nos lleva de vuelta al Señor de los Anillos. Entonces básicamente esto es como que toda la historia de los reyes de Númenor y de otros acontecimientos que están sucediendo al mismo tiempo en la Tierra Media. Entonces esto está inspirado en la Segunda Edad hasta que se destruye Númenor y deja de existir completamente, y lo que queda de su gente sobrevive en Gondor y en Arnor en El Señor de los Anillos. Y luego de leer eso, de leer La caída de Númenor, yo leería Unfinished Tales. Unfinished Tales no tiene una estructura de libro tradicional, de hecho La caída de Númenor tampoco lo tiene. Y básicamente es como una especie de recopilación de apéndices, de historias sueltas, de notas y de otra información, que básicamente quedó de cosas que Tolkien no terminó y que abarca de la Segunda y de la Tercera Edad. Y la razón por la cual lo dejé después de La caída de Númenor es precisamente por la parte de la Tercera Edad, porque tenemos como que alguna historia al final que se atan con el contenido del Señor de los Anillos e incluso con el contenido del Hobbit. Estoy buscando porque lo que pasa es que hay una parte que es el índice, que son como que las últimas 50 páginas del libro. Voy a necesitar un momento. Ok, lo encontré. Hay un capítulo que se llama The Quest of Erebor, que de hecho este es un material que se utilizó para realizar la segunda película del Hobbit, en la que básicamente hay un encuentro entre Thorin y Gandalf, que es cuando se decide que va a suceder la misión del Hobbit en primer lugar. Entonces tenemos como incluso una ilustración de ellos cabalgando juntos en cierto momento. Y también tenemos una parte sobre Theodred, que es el hijo del rey Theoden en El Señor de los Anillos, el cual está básicamente como que defendiendo la marca de Rohan en contra de los ataques de Orthanc, Isengard. Y básicamente como Theodred está como que manteniendo todo lo que podía, la defensa de todo lo que pudiera, hasta que llegara Éomer, y como básicamente estaba esperando que Éomer lo salvara. Y tenemos también como que un poco más de explicación sobre los Istari, sobre los Palantiri y sobre otras cosas, que es como que si realmente quieres como que meterte un poco más profundamente en el lore del Señor de los Anillos, este es como que un libro como de estudio de eso, de todas las cosas que faltan. Entonces ese es el orden en el que yo leería las cosas de la Tierra Media. Pero también existen otros órdenes realmente. Por ejemplo, si ya quisieran leerlo en orden cronológico, tendrían que empezar primero con el Silmarillion, después con La caída de Númenor. Si se saltaban pues como que los hijos de Búrin, Beren y Lúthien, La caída de Gondolin, tendría que ser el Silmarillion, La caída de Númenor, Unfinished Tales, El Hobbit y después El Señor de los Anillos, si quisieran leerlo de forma cronológica. Pero el orden que recomiendo yo es El Hobbit, El Señor de los Anillos, el Silmarillion, La caída de
Númenor y Unfinished Tales. Ahora, hablemos un poco sobre algunas cosas que no son necesariamente parte de la Tierra Media. Si quieren leer como algo un poquito más mitológico, porque a Tolkien le encantaba la mitología nórdica y de otros países europeos y le gustaba como que explorar estas cosas, entonces tienen 3 opciones. Tienen Kullervo, que es por así decirlo la interpretación de Tolkien del Kalevala, que de hecho fue la inspiración para escribir Los hijos de Húrin. Es casi la misma historia, es como que bastante evidente que tomó inspiración de aquí. O pueden leer la leyenda de Sigurd y Gudrun, o pueden leer Beowulf. Yo no he leído Beowulf, pero sí sé que existe y por eso decidí mencionarlo en este video. Y sí sé que tiene como que un ángulo parecido a estos 2 libros en cuanto a ser como una especie de acercamiento mitológico de parte de Tolkien. Si quieren leer algo un poco más episódico y dirigido a audiencias menores, tenemos Letters from Father Christmas, que no nada que ver con la Tierra Media, es simplemente cartas que escribió Tolkien impersonando a Papá Noel cuando le mandaba regalos a sus hijos para Navidad. Él se hacía pasar por Papá Noel y les contaba historias sobre el Polo Norte que él se inventaba, junto con ilustraciones hechas a mano por él. Y tenemos Cuentos desde el Reino Peligroso. Hace muchos años que no he leído este libro. Son 5 historias y hay algunas que sí se relacionan con la Tierra Media porque aparece Tom Bombadil, pero hay algunas que no tienen nada que ver y no es necesario haber leído todo el Legendarium para poder entenderlo. También tengo recomendaciones de recursos adicionales, porque todo esto es bastante información. La razón por la cual me siento un poco más como que competente para poder hablar de ello es porque yo he estado leyendo Tolkien desde que tengo 6 años. Entonces ya estoy bastante familiarizada con todo el asunto, con todo el entorno, por así decirlo. Pero una de las cosas que me ayudó bastante para poder agarrar el gancho de las cosas es tener recursos adicionales que me ayudaran a absorber la información. Entonces, por ejemplo, yo tenía este libro de Colin Duries que se llama Tolkien y el Señor de los Anillos, que es como una especie de enciclopedia sobre lugares, sobre personajes y sobre como que ciertos objetos o conceptos mágicos. De igual forma, como hay muchísimos personajes y hay de hecho como que personajes que se relacionan de una forma desde el Silmarillion hasta el Señor de los Anillos. Por ejemplo, sabían que Aragorn y Arwen descienden de Elendil, pero también descienden de Beren y Lúthien. Todas esas cosas las puedes entender en un árbol genealógico que yo encontré hace como 10 años en internet. Le voy a dejar el link en la descripción por si lo quieren chequear. Pero eso fue como que un lifesaver para mí cuando empecé a leer el Silmarillion, porque pude entender mucho mejor la relación entre personajes mientras la historia iban avanzando. Sobre todo en lo que se trata de los árboles genealógicos de los elfos. Que por suerte, si compran los libros en físico, muchos de los libros van a traer un árbol genealógico en la parte de atrás y va a ser un poquito más fácil como que llevar track de eso. Y finalmente, mapas. Yo súper recomiendo que busquen mapas para entender la geografía de las cosas. Hay libros que traen sus propios mapas. De hecho, El Hobbit, que no sé dónde lo puse, aquí está. El Hobbit trae justo al principio su propio mapa, que es el mapa que está dentro de la historia, sobre cómo básicamente llegar a Erebor. Entonces, de cierta forma, es como que ya tenemos un poquito de conocimiento aquí, como para prepararnos para lo que viene para la historia. Pero si deciden leer los libros en digital, es muy probable que las ediciones que consigan no traigan esos mapas. Y el mapa es súper útil para básicamente darte cuenta dónde estás geográficamente, porque hay un montón de lugares y se viaja bastante, sobre todo en El Señor de los Anillos, en el que básicamente cruzan la mitad de la Tierra Media e incluso en los lugares donde no están, hay referencias de ellos. Entonces, yo, mientras estaba leyendo El Señor de los Anillos, lo que a mí me ayudó un montón, pero porque esta es una casa de nerds, es que teníamos un Risk del Señor de los Anillos, así que básicamente mientras yo estaba leyendo El Señor de los Anillos, yo estudiaba los lugares con este mapa para más o menos entender como que dónde estaba y qué era lo que estaba pasando. Estoy segura de que hay como que otros mapas en internet que son más detallados que este, pero a mí me servía porque a mis 10 años tener algo a larga escala me ayudaba bastante a entender qué era lo que estaba pasando.
Lo otro es de que no pueden tener solo un mapa, porque la geografía de la Tierra Media cambia en cada edad, porque hay reinos que nacen, otros que dejan de existir y que están dispersos por toda la Tierra Media. Entonces sí es necesario buscar un mapa de la primera edad, un mapa de la segunda edad y un mapa de la tercera edad, que es este. Además de un mapa de Valinor y un mapa de Númenor, para poder como que entender bien las cosas. E incluso es posible que vayan a encontrar mapas que sean solo de la comarca. Estoy segura de que existen. Y eso también podría ser como que una adición simpática en cuanto a los recursos para poder aprender más sobre el mundo de Tolkien. También hay bastante arte en general. Es como que El Señor de los Anillos siempre ha tenido la suerte de tener buenos ilustradores en todas las ediciones. Hay algunas cosas que están ilustradas por el mismo Tolkien. Yo no tengo ninguno de esos, tal vez algún día lo compre, solo como para poder agregarlo a la colección, porque sí me gustaría como que tener algo que haya sido dibujado por el profesor. Pero los 3 ilustradores que más me gustan son Alan Lee, Ted Nasmith y John Howe. El que más me gusta es Alan Lee. Para mí es el que mejor captura la esencia del Señor de los Anillos, y además colaboró en las películas de Peter Jackson para poder crear visualmente la Tierra Media. Y claro, siempre están las películas, están los documentales de las películas que dan muchísima información. Pueden ver El Señor de los Anillos, pueden ver El Hobbit, pueden ver Rings of Power, supongo. Y sí, hay muchísimas cosas de Tolkien ahí afuera y creo que vale la pena verlas. Están las películas animadas. Hay de sobra, hay material de sobra. Pero en resumen, ese es mi guía para leer a Tolkien, para aprender sobre su universo, para ya sea que es como que solo has leído un libro o no lo has leído del todo, o ya sabes algunas cosas pero quieres saber más. Esas serían mis recomendaciones realmente. Este es un tema del que estoy bastante apasionada, entonces si de repente sueno un poquito intensa, me disculpo. Pero este es el espacio que tengo para hablar de este tipo de cosas que me gustan, entonces esto suele pasar. Y bueno, ya con eso llegamos al final del video. Espero que les haya gustado. Mi puerta siempre está abierta para hablar sobre Tolkien, para hablar sobre El Señor de los Anillos. Es un tema que me encanta mucho y siempre es un placer como que poder compartirlo, porque creo que realmente es como que muy importante para mí y es sinceramente una de las mejores cosas que se han creado en la historia. Entonces siempre lo voy a hablar con mucho cariño y con mucha emoción. Y bueno, recuerden que me pueden seguir en Instagram, me pueden seguir en Goodreads y me pueden seguir acá, se pueden suscribir, donde subo videos una vez al mes. Entonces con eso los dejo, nos vemos la próxima. Bye.